Saludos, hoy estudiaremos Jeremías capítulo 39. En este capítulo, se relató la terrible matanza que Jeremías había estado prediciendo. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 39. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Y la sitiaron. En el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. En los versículos siguientes podemos ver la caída de Jerusalén. El rey Sedequías y el ejército intentaron escapar de la ciudad durante la noche. Pero el ejército de Babilonia los alcanzó y los entregó a su rey Nabucodonosor. Y dicen los versículos 6 y 7. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste, en Ribla. Asimismo, el rey de Babilonia hizo degollar a todos los nobles de Judá. Y al rey Sedequías le sacó los ojos y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. El último capítulo del libro de Jeremías nos presentará una imagen retrospectiva de aquellos días terribles. El relato nos muestra aquellos detalles que evidentemente quedaron grabados en la mente de Jeremías. Allí él mencionará otra vez el hecho de que el rey de Babilonia mató a los hijos del rey Sedequías ante él mismo. Y dejó ciego a Sedequías. Ahora llegamos a un nuevo párrafo que nos presenta a Jeremías liberado por el enemigo. Resulta interesante comprobar que Nabucodonosor ordenó a sus hombres que liberaran a Jeremías de la prisión, y que lo trataran bien. Leamos el versículo 12 de este capítulo 39. Tómalo, y vela por él. No le hagas mal alguno, sino haz con él como él te diga. Aquí vemos que Dios aún estaba cuidando a su fiel profeta. Y leamos ahora el versículo 14. Enviaron entonces a traer a Jeremías del patio de la cárcel. Y lo entregaron a Gedalías hijo de Ahicam hijo de Safán, para que lo llevara a casa. Y habitó en medio del pueblo. Este evento dio comienzo a lo que el Señor llamó los tiempos de las naciones. Él dijo en Lucas: caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que los tiempos de las naciones se cumplan. Aun cuando los israelíes ocupan la ciudad, los no judíos no controlan la mayoría de los lugares santos. Con la excepción del muro de los lamentos, al cual pueden ir a orar a lamentarse. Es decir, que las palabras de Jesús tienen aún vigencia. Para nuestra generación contemporánea es difícil aceptar el hecho del juicio de Dios. Es decir, que el juicio de Dios puede venir sobre una nación, sobre una familia y sobre un individuo. Jeremías había proclamado la palabra del Señor por 40 años. Él había denunciado los pecados del pueblo y había llamado a esta gente al arrepentimiento. Dios había sido muy paciente con ellos. Y esa misma paciencia los había engañado. Había permitido a los profetas falsos decir por un tiempo que las palabras de Jeremías no se habían cumplido. Pero en ese momento sus palabras se estaban cumpliendo y ya era demasiado tarde para arrepentirse. Dios es paciente con las personas, y les permite continuar hasta que llega un momento en el que no hay remedio. Judá fue un notable ejemplo de esto. Dios les suplicó hasta último momento por medio de Jeremías. Ellos rechazaron a Dios y finalmente llegó el día en que Nabucodonosor destruyó la ciudad. A la humanidad no le agrada escuchar que Dios va a juzgar. Resulta difícil para la gente creer que Dios alguna vez se enfada. Algunos tratan de decir que es el Dios del Antiguo Testamento el Dios de la ira. Y que el Nuevo Testamento presenta una imagen diferente de Dios. Permítanos decirle que hay más ira divina en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Usted puede leer en el capítulo 23, 29, 33 del Evangelio según San Mateo, por ejemplo, y escuchar las terribles cosas anunciadas por el amable Señor Jesucristo. Dijo allí: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y después usted puede leer el libro de Apocalipsis, en el que se relata que las copas de ira son derramadas. Bueno, no hay nada parecido a esto en el Antiguo Testamento. Así es que no puede decirse que en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios de ira. Y en el Nuevo Testamento tenemos a un Dios de amor. Lo que sí podemos decir es que en cada época hay siempre un Dios de amor y un Dios de ira. Dios castiga el pecado. Usted siempre encontrará el juicio divino y la misericordia divina uno al lado de la otra. El trono de Dios es un trono de gracia. Un lugar para encontrar compasión. Misericordia, pero, al mismo tiempo, ese mismo trono algún día juzgará a la tierra. El hombre de hoy aún encuentra que esta verdad es difícil de aceptar.
Las leyes de Dios son inexorables, y el juicio es el castigo para la desobediencia de esas leyes. A los seres humanos les parece tan difícil entender esto en la esfera moral y espiritual, cuando resulta tan perfectamente evidente en la esfera natural. Si usted no puede creerlo, sugerimos que intente subir a la cumbre de una montaña escarpada, rodeada de precipicios. Usted puede subir a la cumbre y tratar de caminar en el vacío. Y luego verá lo que sucede. En la naturaleza existen ciertas leyes que son inexorables. Si usted las obedece, vivirá. Pero si las desobedece, morirá. La historia humana nos enseña la misma lección. Todo lo que tenemos que hacer es trasladarnos a través del corredor del tiempo, y mirar los escombros, las ruinas y las cenizas que quedan de las grandes civilizaciones del mundo. Ellas dan testimonio de que Él es un Dios de venganza, un Dios de castigo, un Dios de juicio. Cuando las naciones se apartaron de sus altos ideales y de ese elevado nivel moral, y descendieron a ideales bajos y viles, cayeron y desaparecieron de la escena de la historia humana. Y es hora de que muchos intelectuales comiencen a leer la historia correctamente, y que descubran que Dios actúa en la historia humana. Podríamos parecer anticuados al decir ciertas cosas. Pero no nos sentimos incómodos en esta posición. Porque Jeremías fue considerado anticuado en su tiempo. Desde nuestra perspectiva del siglo XXI podemos ver que aquel rey, el rey Sedequías, era una persona terca, obstinada. Los intelectuales y la clase sofisticada de aquellos días, es decir, aquellos que dejaron de lado a Dios, fueron insensatos. Así que no nos sentimos desautorizados por la historia. Ni nos importa ser catalogados como intelectualmente oscurantistas. Porque, en verdad, al examinar la historia bíblica, que forma parte de la historia general, nos encontramos en muy buena compañía. Preferimos ser como el profeta Jeremías, que fue simplemente un hombre que creyó en Dios, y tomó en serio su palabra. Aplicación personal. Dios dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138,8. Ten por cierto y seguro que si Dios comenzó en ti una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las promesas de Dios en Cristo son amén en nuestras vidas. Aunque pareciera que Dios se tarda. Sin embargo, esto muchas veces es solo en apariencia. Dios no se tarda. Lo que sucede es que Dios sabe cómo hacer las cosas a su debido tiempo. De esta manera Dios encaminará todas las cosas a nuestro favor. Recuerda que el justo alcanzará las promesas de Dios, solo por la fe. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Mirarás a tu alrededor, y tus enemigos ya no estarán allí. Esto es todo por hoy, que Dios te siga bendiciendo. Mañana seguiremos con Jeremías capítulo 40.